estaba preparando el almuerzo cuando Paula, mi nieta de 6 años, entró a la cocina cantando algo que me congeló. Una frase. 5 palabras que no debían estar en su boca. Lo dijo con la misma entonación de Lucía, mi nuera, como si la hubiera escuchado 1000 veces. Me giré despacio hacia ella. Paula sonrió inocente, ajena al peso de lo que acababa de repetir. Sentí un vacío en el estómago. Algo en esas palabras no encajaba con lo que conocía de mi nuera. Mi corazón latía fuerte. Había algo que Lucía no nos había contado. Algo importante. Y yo no podía dejar pasar esto. Gracias por estar aquí. Dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber que no estoy sola en esto. ¿Y qué harías tú en mi lugar? Guardé el cuchillo con el que estaba cortando vegetales. Mis manos temblaban ligeramente. Paula se había ido corriendo al patio. Su risa llegaba a través de la ventana abierta. El sol de la tarde entraba directo a la cocina, pero yo sentía frío. Miré el teléfono sobre la mesa. Una sensación extraña me recorría el cuerpo, como cuando presientes que algo va a cambiar y no puedes hacer nada para detenerlo. El aroma del sofrito en la sartén me recordó que la vida seguía, que todo parecía normal, pero esas 5 palabras seguían rebotando en mi cabeza. Para entender por qué me alteraron tanto, necesito contarte cómo llegamos hasta aquí. Mi nombre es Carmen. Tengo 68 años y durante 40 de ellos fui maestra de primaria. No cualquier maestra. Yo era esa que recordaba el nombre de cada alumno, sus cumpleaños, los nombres de sus hermanos y padres. Mi esposo, Ernesto, siempre bromeaba diciendo que mi cabeza era un archivo viviente. Decía que yo podía reconocer una voz al teléfono aunque hubiera pasado 20 años sin escucharla. Y tenía razón. Cuando me jubilé hace 5 años, pensé que dedicaría mi tiempo a mis plantas, a mis amigas del club de lectura, a disfrutar la paz. Pero la vida tenía otros planes. Mi hijo Diego, mi único hijo, conoció a Lucía hace 3 años en una conferencia de trabajo. Él es ingeniero civil. Ella trabajaba en recursos humanos de una empresa constructora. Llegó a casa enamorado como no lo había visto nunca. Hablaba de ella con una luz en los ojos que me llenó de esperanza. Lucía era hermosa. Pelo castaño largo, ojos verdes, sonrisa perfecta, educada, amable, siempre con las palabras correctas. Me contó que era viuda, que su primer esposo había fallecido en un accidente de tránsito 2 años antes, que había sido muy difícil, pero que Diego le había devuelto las ganas de vivir. Yo la abracé ese día. Le dije que era bienvenida a nuestra familia. Ernesto y yo estábamos felices de ver a Diego tan pleno. Se casaron al año de conocerse. Una boda pequeña, íntima. Lucía no tenía familia cercana, decía. Sus padres habían fallecido cuando era joven, no tenía hermanos. Diego sería su familia ahora. Y nosotros también. Yo la acogí como a la hija que nunca tuve. Ernesto la adoraba. Paula nació 1 año después del matrimonio, mi primera nieta, mi alegría absoluta. Hace 6 meses, Ernesto murió. Un infarto fulminante, mientras dormía. Una madrugada de abril me desperté y él ya no estaba. Así de simple, así de devastador. 50 años de matrimonio terminaron sin despedida, sin última palabra. El dolor fue como un agujero negro que amenazaba con tragarme completa. Diego y Lucía fueron mi sostén. Se mudaron temporalmente a mi casa para acompañarme. Lucía se encargaba de todo, de la comida, de la casa, de que yo tomara mis medicinas. Diego trabajaba, pero llegaba cada noche a cenar conmigo. Paula dormía en mi cama, abrazada a mí, su calor pequeño el único consuelo posible. Pasaron 2 meses así. Lentamente empecé a sanar, a aceptar que Ernesto se había ido, pero que yo seguía aquí.
que Paula me necesitaba presente, no perdida en el dolor. Diego y Lucía volvieron a su departamento, pero establecimos una rutina. Yo cuidaba a Paula 3 tardes por semana, mientras Lucía trabajaba desde casa. Decía que el trabajo remoto le permitía estar más con Paula, pero que necesitaba horas de concentración sin interrupciones. Fue idea de Diego. Dijo que me haría bien tener compañía, que Paula me mantendría activa. Y tenía razón. Mi nieta se convirtió en mi ancla a la vida. Sus risas llenaban el silencio que Ernesto había dejado. Sus preguntas me obligaban a salir de mi cabeza, cocinar para ella, jugar con ella, leerle cuentos. Todo eso me devolvió un propósito. Lucía parecía agradecida. Me traía flores cada semana, me preguntaba cómo estaba, se sentaba conmigo a tomar café. A veces me hablaba de lo difícil que había sido perder a su primer esposo, de cómo entendía mi dolor. Yo sentía que teníamos un vínculo especial, 2 viudas que habían encontrado en la familia un nuevo comienzo. Pero en las últimas semanas, algo cambió. Lucía estaba distante, nerviosa, siempre pegada al teléfono, pero cuando yo entraba a la habitación, colgaba rápido o bajaba la voz. Diego me comentó una noche que ella había estado rara, que discutían más, que Lucía hablaba de hacer un viaje larga distancia, de tomarse un tiempo. Él no entendía por qué de repente quería alejarse. Yo tampoco lo entendía. Paula también estaba diferente, más callada. A veces la veía mirando a su mamá con una expresión que no lograba descifrar, confusión tal vez, o miedo. Un día le pregunté si todo estaba bien en casa. Paula asintió, pero no me miró a los ojos. Eso me preocupó. Los niños no mienten bien, y Paula estaba ocultando algo. Las llamadas de Lucía se volvieron más frecuentes. Podía escucharla desde la sala, su voz baja, casi susurrante. Una tarde la oí decir, «Pronto, te prometo que pronto». Sentí una punzada de incomodidad, pero me dije que eran cosas de trabajo, que estaba siendo una suegra entrometida. Diego confiaba en ella. Yo debía hacer lo mismo. Hace una semana, Diego me llamó alterado. El banco lo había contactado porque había movimientos extraños en una cuenta conjunta con Lucía, retiros grandes. Diego no los había autorizado. Cuando le preguntó a Lucía, ella dijo que eran para invertir en un negocio sorpresa para él, que confiara. Diego confió, pero yo vi en sus ojos que tenía dudas. Esa misma semana, Paula llegó con un moretón en el brazo, pequeño, pero visible. Le pregunté qué había pasado. Me dijo que se había caído jugando, pero algo en su tono me hizo dudar. Los niños de 6 años no inventen excusas así. Alguien se los había enseñado. La abracé fuerte y le dije que siempre podía contarme cualquier cosa. Paula sintió, pero se quedó callada. Y entonces llegó ese martes, el día del almuerzo, el día en que Paula cantó esas 5 palabras que hicieron que todo lo que creía saber se desmoronara. Después que Paula salió corriendo al patio, me quedé inmóvil frente a la estufa. Las palabras seguían resonando. Papá de antes, te extraño mucho. ¿Pronto nos vamos? Papá de antes. No abuelo del cielo, no el esposo de abuela que murió. Papá de antes. Como si hubiera un papá de ahora. Como si el papá de antes estuviera vivo. Me senté despacio en una silla. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentí en los oídos. Respiré profundo. Necesitaba pensar con claridad. Paula había repetido eso con la voz exacta de Lucía. La entonación, el ritmo. Lo había escuchado muchas veces. No era algo inventado por una niña. Era algo real. Tomé mi teléfono. Mis manos temblaban. Abrí el contacto de Mariana Solís. Mariana había sido mi alumna hace 30 años.
Ahora trabajaba en el registro civil. Nos veíamos cada tanto para café. Mantuvimos el contacto todos estos años. Escribí un mensaje. Mariana, necesito un favor. Es urgente. ¿Puedes revisar el estado civil de una persona? Se llama Lucía Mendoza García. Te paso su número. Adjunté una foto de la cédula de Lucía que tenía guardada de cuando me pidieron copias para un trámite familiar. Envié el mensaje. Los 3 puntitos de escribiendo aparecieron casi al instante. Mariana respondió: Carmen, dame 1 hora, te llamo. Esa hora fue eterna. Intenté terminar de cocinar, pero me quemé con la sartén por no prestar atención. Me senté en el sofá. Paula entró y me abrazó. Abuela, ¿estás triste? Le sonreí. No, mi amor, solo cansada. Ella apoyó su cabeza en mi pecho. Sentí una urgencia terrible de protegerla, de lo que fuera que estuviera pasando. El teléfono sonó. Era Mariana. Me levanté y fui a mi habitación. Cerré la puerta. Carmen, la voz de Mariana sonaba seria. Encontré algo que necesitas saber. Lucía Mendoza García está registrada como casada. Su estado civil nunca cambió a viuda. Sentí que el piso se movía. ¿Qué estás diciendo? Su matrimonio con un tal Rodrigo Fuentes Morales sigue vigente. Se casaron hace 11 años. No hay registro de divorcio. No hay acta de defunción de él. Ella sigue legalmente casada con ese hombre. Pero ella se casó con mi hijo hace 2 años. Mi voz salió como un susurro. Entonces hay un problema. El segundo matrimonio no es válido si el primero nunca se disolvió. Es bigamia, Carmen. Y hay algo más. Hace 3 años, Lucía cobró un seguro de vida a nombre de Rodrigo Fuentes, el equivalente a $200,000. El seguro pagó bajo el concepto de muerte presunta porque Rodrigo estaba desaparecido más de 2 años. Mi mente giraba. ¿Muerte presunta? Pero, ¿no hay acta de defunción? Exacto. El seguro pagó porque presentó documentos de búsqueda, reportes policiales de desaparición. Pero si Rodrigo está vivo, ese cobro es fraude. Y si nunca se divorció, su matrimonio con tu hijo no vale legalmente. Mariana, ¿puedes conseguirme la dirección de Rodrigo Fuentes, la última que tengan registrada? Dame 10 minutos. Colgué. Me senté en la cama. Las piezas empezaban a acomodarse. La frase de Paula: papá de antes. Rodrigo, el primer esposo, estaba vivo. Y Lucía estaba en contacto con él. Pronto nos vamos. Se iba a ir con él, llevándose a Paula, llevándose el dinero de mi hijo, dejando atrás una vida construida sobre mentiras. El teléfono vibró. Un mensaje de Mariana, con una dirección. Un pueblo a 2 horas de aquí, San Martín de los Andes. Y una nota: Carmen, ten cuidado. No sé qué está pasando, pero esto es serio. Si necesitas algo más, llámame. Le agradecí. Ahora tenía información, pero necesitaba más. Necesitaba evidencia que Diego pudiera ver, que no pudiera negar. Esa noche, después de que Lucía vino a recoger a Paula, esperé a que Diego llegara del trabajo. Me senté con él en la sala. Se veía cansado. Le serví café. Diego, necesito que confíes en mí. Voy a decirte algo difícil de creer, pero necesito que me escuches hasta el final. Me miró preocupado. Mamá, ¿qué pasa? Lucía no es quien dice ser. Nunca fue viuda.
Su primer esposo está vivo. Ella nunca se divorció. Tu matrimonio no es legal. Diego dejó la taza en la mesa. Me miró como si hubiera enloquecido. Mamá, eso es ridículo. Lucía me mostró el acta de defunción de su esposo cuando nos conocimos. ¿Tienes esa acta? Está en los archivos de casa, con nuestros documentos importantes. Ve a buscarla. Por favor. Diego suspiró, pero sacó su teléfono. Llamó a Lucía. Le pidió que le enviara una foto del acta de defunción que guardaban en el archivo. Puso el altavoz. Escuché la voz de Lucía, nerviosa. ¿Para qué la necesitas? Para un trámite del seguro de mamá. Por favor, es urgente. Silencio. Ok, te la mando. 5 minutos después llegó la foto. Diego amplió la imagen. Yo la estudié. Llevaba 40 años leyendo documentos escolares, certificados, actas. Sabía detectar inconsistencias. Diego, mira la fecha. Señalé. Este documento dice que fue emitido hace 3 años, pero el sello del registro tiene un código que se implementó hace solo 6 meses. Este papel es falso. Diego palideció. ¿Cómo sabes eso? Porque Mariana, mi exalumna que trabaja en el registro civil, me explicó los códigos la semana pasada cuando fuimos a tomar café. Este sello no existía hace 3 años. Mamá, esto no puede ser real. Hay más. Lucía cobró un seguro de vida por la muerte de su primer esposo. $200,000. Hace 3 años. Pero su esposo no está muerto. Está vivo y ella está en contacto con él. ¿Cómo sabes todo eso? Le conté sobre la frase de Paula, sobre la investigación de Mariana. Diego escuchaba cada vez más pálido. Se levantó, caminó en círculos, se pasó las manos por el pelo. Necesito más pruebas, dijo finalmente. No puedo confrontarla solo con esto. Necesito algo definitivo. Lo sé, y sé cómo conseguirlo. Al día siguiente, mientras Lucía estaba en casa trabajando y Diego en la oficina, tomé mi auto y manejé 2 horas hasta San Martín de los Andes. Llevaba la dirección de Rodrigo Fuentes. Era un pueblo pequeño, tranquilo, el tipo de lugar donde todos se conocen. Encontré la casa. Una construcción modesta, bien cuidada. Toqué la puerta. Un hombre de unos 40 años abrió. Alto, delgado, con barba. Me miró confundido. ¿Rodrigo Fuentes? Sí, ¿quién pregunta? Mi nombre es Carmen. Soy la suegra de Lucía Mendoza. Su expresión cambió al instante. ¿Sorpresa? Luego preocupación. ¿Lucía está bien? ¿Paula está bien? Ahí estaba, la confirmación. Él conocía a Paula. Sabía quién era. Están bien, pero necesito hablar con usted. Es importante. Rodrigo me dejó pasar. La casa estaba llena de fotos. Fotos de él con Lucía, fotos de una boda, fotos de Paula bebé. En la mesa de la sala estaba un celular. La pantalla mostró una notificación mientras miraba. Mensaje de Lucía. Ya casi está todo listo. Rodrigo notó que lo había visto. Suspiró. «Usted no sabe nada, ¿verdad?», dijo. «Cuénteme». Y Rodrigo me contó que él y Lucía nunca se divorciaron, que hace 3 años ella le propuso un plan, fingir su desaparición para cobrar un seguro de vida, dividir el dinero, que él se quedara aquí, en este pueblo, viviendo tranquilo con su parte, que ella usaría el resto para empezar de nuevo en otra ciudad, que eventualmente cuando las cosas se calmaran volverían a estar juntos,
que ella le había prometido que Paula lo vería crecer. Pero luego ella conoció a otro hombre, su hijo, supongo. Me dijo que era temporal, que necesitaba estabilidad para Paula, que pronto dejaría todo y volvería. Me llamaba cada semana. Me decía que me extrañaba, que Paula preguntaba por su papá de antes. Sentí náuseas. ¿Y usted aceptó esto? Yo amo a Lucía. Siempre la he amado. Hice lo que me pidió. Pero ahora me dice que necesita más dinero, que su nuevo esposo sospecha, que planea tomar todo lo que pueda y venir aquí, que nos iremos los tres a otro país. ¿Tiene pruebas de esto? Tengo todos los mensajes, todas las llamadas, todo. Rodrigo tomó su teléfono. ¿Por qué me pregunta? Porque lo que Lucía está haciendo es ilegal. Estafó a una aseguradora, cometió bigamia, está planeando robar a mi hijo, y usted es cómplice. Rodrigo me miró con los ojos muy abiertos. Yo no sabía que era ilegal. Ella me dijo que era un vacío legal, que nadie saldría herido. Pero sí salieron heridos. Mi hijo, yo, y lo peor, Paula. Esa niña está siendo usada como herramienta. Rodrigo bajó la cabeza. Parecía genuinamente afectado. ¿Qué puedo hacer? Venga conmigo mañana. Vamos a hablar con un abogado y luego con las autoridades. Es la única forma de proteger a Paula. Rodrigo asintió lentamente. Me dio su número de teléfono. Le di el mío. Acordamos encontrarnos el día siguiente en la ciudad. Manejé de regreso con el corazón pesado, pero con claridad. Tenía toda la información. Ahora venía lo más difícil, la confrontación. Esa noche llamé a mi abogado, Enrique Salazar. Lo conocía desde hacía 20 años. Le había hecho los testamentos a Ernesto y a mí. Confiaba en él. Le conté todo, cada detalle. Enrique escuchó en silencio. Carmen, esto es grave. Estamos hablando de fraude a la aseguradora, bigamia, posible apropiación indebida de fondos. Necesitamos actuar rápido y correctamente. Voy a contactar a un fiscal amigo, pero necesito que me consigas las pruebas que mencionas. Los mensajes de Rodrigo, documentos del registro civil, todo. Lo haré. El día siguiente Rodrigo llegó a mi casa temprano. Traía su teléfono, documentos, extractos bancarios donde se veía cómo Lucía le había transferido dinero del seguro. Fuimos juntos al despacho de Enrique. El fiscal ya estaba allí. Se llamaba Javier Ruiz, hombre serio, de unos 50 años. Revisó todo meticulosamente. Tomó copias, grabó el testimonio de Rodrigo. Me hizo preguntas sobre los movimientos de Lucía, sus hábitos, su rutina. Señora Carmen, tenemos suficiente para iniciar una investigación formal. Pero necesitamos hacer esto bien. Voy a solicitar una orden para revisar las cuentas bancarias de Lucía. Mientras tanto, es importante que su hijo no confronte a Lucía todavía. Si ella sospecha, puede huir. ¿Puede mantener esto en secreto un poco más? ¿Cuánto tiempo? 2 días, máximo 3. Necesitamos asegurar que las pruebas estén completas antes de actuar. Acepté. Pero esos 2 días fueron los más largos de mi vida. Seguía cuidando a Paula como siempre. Lucía actuaba normal, aunque la notaba más nerviosa. Revisaba su teléfono constantemente. Una tarde la escuché hablando en la habitación. Su voz sonaba urgente. Ya casi. Te lo prometo. Solo unos días más. Diego también estaba al tanto. Le había contado todo después de mi reunión con Rodrigo. Estaba destrozado. No podía creer que la mujer que amaba, la madre de su hija, fuera capaz de hacer algo así. Pero la evidencia era imposible de ignorar. Le pedí que actuara normal, que no dejara saber a Lucía que sabíamos. El tercer día el fiscal Ruiz me llamó. Tenemos todo. Mañana a las 10 de la mañana. Vamos a ir a la casa de su hijo. Necesitamos que Lucía esté ahí. ¿Puede asegurarse de eso? Puedo. Esa noche no dormí. Mañana todo explotaría. A las 9:30 de la mañana llegué a casa de Diego. Lucía estaba allí, trabajando en su laptop en el comedor. Paula jugaba en su habitación. Diego había pedido el día libre del trabajo con una excusa. «Carmen, qué sorpresa». Lucía me sonrió. Esa sonrisa perfecta, que ahora me parecía una máscara. ¿Querías ver a Paula? En realidad venía a hablar contigo. Y con Diego. Lucía pareció confundida. ¿De qué? De Rodrigo. El color desapareció de su cara. Fue un cambio instantáneo.
Su sonrisa se congeló, sus ojos se abrieron ligeramente. ¿Quién?, preguntó con voz temblorosa. Rodrigo Fuentes, tu esposo, tu verdadero esposo. Lucía miró a Diego, luego a mí. No sé de qué hablas. Creo que sí sabes. Me senté en el sofá. Rodrigo me contó todo. El plan del seguro, la desaparición fingida, los $200,000 que cobraste, el hecho de que nunca se divorciaron. Eso es ridículo. Rodrigo murió hace años. No murió. Está viviendo en San Martín de los Andes. Le hablas cada semana. Le prometes que pronto se reunirán. Paula sabe quién es. Lo llama papá de antes. Lucía se levantó bruscamente. ¿Espiaste a mi hija? ¿La interrogaste? Tu hija repitió una frase que te escuchó decir por teléfono. Una frase que me hizo investigar. Y lo que encontré fue una cadena de mentiras. El timbre sonó. Diego fue a abrir. Entraron el fiscal Ruiz, acompañado de 2 agentes de policía. Lucía los miró aterrada. ¿Qué está pasando? Su voz subió de tono. Señora Lucía Mendoza, tenemos una orden de registro y un citatorio para que nos acompañe a declarar sobre cargos de fraude a una aseguradora y bigamia. Esto es un error. Yo no hice nada malo. Tenemos documentos del registro civil que muestran que su matrimonio con Rodrigo Fuentes nunca fue disuelto. Tenemos transferencias bancarias del seguro de vida que cobró hace 3 años. Tenemos mensajes de texto entre usted y el señor Fuentes que demuestran que él no está muerto y que planean reencontrarse. Y tenemos el testimonio del señor Fuentes explicando el plan que usted le propuso. Lucía miró a Diego. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Diego, por favor, déjame explicar. Diego dio un paso atrás. Su expresión era de dolor puro. ¿Cuál es la explicación, Lucía? ¿Que nuestro matrimonio es falso? ¿Que me usaste? ¿Que ibas a llevarte a Paula y desaparecer? No es así, yo te amo. Todo esto fue un error del pasado. Yo iba a arreglarlo. ¿Cuándo? ¿Antes o después de vaciar nuestras cuentas? Los agentes se acercaron. Señora, necesita venir con nosotros. Lucía se derrumbó. Empezó a llorar abiertamente. Paula, no pueden llevarme sin Paula. Paula se quedará con su padre, que es su padre legal, aunque el matrimonio no sea válido. Usted tendrá oportunidad de hablar sobre la custodia en la audiencia correspondiente. ¡No! ¡Paula es mi hija! Los gritos de Lucía alertaron a Paula, que salió corriendo de su habitación. ¡Mami! La niña vio a los policías, a su mamá llorando, la confusión en la escena. Empezó a llorar también. Diego la alzó rápidamente. «Papi, ¿por qué se llevan a mami?» Diego me miró con ojos desesperados. No sabía qué decir. Me senté al lado de ellos. Paula, mi amor, ¿recuerdas cuando me dijiste que tu mami hablaba por teléfono con alguien? Paula asintió entre sollozos. ¿Recuerdas lo que decía? Que pronto nos iríamos, que el papá de antes nos estaba esperando. ¿Quién es el papá de antes, Paula? Es Rodrigo. Mami dice que él es mi papá de cuando era bebé, que papá Diego es mi papá de ahora, pero que Rodrigo también es mi papá. Me mostró fotos. Dice que un día vamos a vivir todos juntos, pero que no puedo decirle a papá Diego todavía, porque es sorpresa. Diego cerró los ojos. El dolor en su rostro era insoportable. Paula, escúchame. Tu mami te mintió. Rodrigo es el esposo anterior de tu mami, pero tu mami le dijo cosas que no son verdad, y ahora tu mami tiene que ir a hablar con unas personas para arreglar ese problema. ¿Entiendes? Mami hizo algo malo. Diego respiró profundo. Sí, mi amor, mami mintió sobre muchas cosas, y las mentiras lastiman a las personas. Voy a ver a mami. Sí, pero no por un tiempo. Mami tiene que arreglar sus errores primero. Paula se aferró a Diego. No quiero que te vayas tú también, papi. Nunca me voy a ir, te lo prometo. Tú y yo y la abuela vamos a estar juntos siempre. Escuché voces afuera. Salí de la habitación. Lucía estaba siendo escoltada hacia la puerta. Se giró hacia mí. Su cara era una mezcla de furia y desesperación. «Esto es tu culpa», escupió las palabras. «Tú me investigaste. Tú arruinaste todo. ¿Por qué no podías quedarte callada como una buena suegra?» Sentí una calma extraña.
porque Paula merece crecer sin mentiras, porque mi hijo merece la verdad, y porque lo que hiciste no solo fue deshonesto, fue criminal. Yo amaba a Diego, de verdad lo amaba, pero Rodrigo, él es el padre de Paula. Yo no podía simplemente olvidarlo. Entonces, debiste ser honesta desde el principio. Debiste decirle a Diego que seguías casada, que Rodrigo estaba vivo, darle la opción de decidir si quería estar contigo de todas formas. Él nunca hubiera aceptado. Exacto. Y ese era su derecho. Pero tú le quitaste ese derecho. Lo engañaste durante 2 años. Usaste su amor, su dinero, su confianza. Y lo peor, involucraste a Paula en tus mentiras. Los agentes la llevaron hacia la puerta. Lucía volteó una última vez. Paula me necesita. Paula necesita estabilidad, verdad, amor real, no manipulación. La puerta se cerró detrás de ella. El fiscal Ruiz se quedó un momento más. Señora Carmen, necesitaremos que tanto usted como su hijo declaren formalmente en los próximos días. También necesitaremos el testimonio de Rodrigo Fuentes. Él está cooperando, lo cual ayudará en el caso. ¿Qué va a pasar con Lucía? Enfrenta cargos por fraude a la aseguradora y bigamia. El fraude es el más grave porque involucra una suma significativa. Probablemente enfrente entre 3 y 5 años de prisión si es declarada culpable. También tendrá que devolver el dinero del seguro más intereses y multas. En cuanto a la custodia de Paula, su hijo tiene ventaja legal al ser el padre que ha estado presente y al no estar involucrado en actividades criminales. Diego apareció en el pasillo. Paula se había quedado dormida en su cama, agotada de llorar. ¿Cuánto tiempo tengo antes de que ella pueda pelear por la custodia? Durante el proceso penal, es improbable que un juez le otorgue custodia. Una vez que cumpla su sentencia, podrá solicitar régimen de visitas, pero dado que mintió a la niña, que la involucró en un plan de fuga y que demostró inestabilidad, lo más probable es que solo obtenga visitas supervisadas, si es que las obtiene. Diego asintió. Parecía una década más viejo que hace una semana. El fiscal se fue. Diego y yo nos quedamos en la sala. El silencio era pesado. «Mamá», dijo finalmente, «gracias. Si tú no hubieras investigado, yo probablemente me hubiera despertado un día y Paula habría desaparecido, y yo nunca hubiera sabido por qué». Lo abracé. «Eres mi hijo. Paula es mi nieta. Haría cualquier cosa por protegerlos». «¿Cómo supiste? ¿Cómo supiste que había que investigar?» 40 años siendo maestra, me enseñaron a escuchar lo que los niños no dicen con palabras. Paula estaba tratando de entender algo que no tenía sentido para ella. 2 papás, secretos, promesas que no se cumplían. Los niños no mienten bien, pero tampoco entienden cuando los adultos los usan. Esa frase que repitió no era inocente. Era un grito de ayuda que ella no sabía que estaba dando. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Declaré ante el fiscal 3 veces, cada vez revisando los mismos hechos, los mismos documentos. Rodrigo también declaró extensamente. Al principio pensé que era tan culpable como Lucía, pero mientras avanzaba el proceso, me di cuenta que él había sido manipulado también. Lucía le había pintado un cuadro donde todos ganaban, donde nadie salía lastimado. Rodrigo era ingenuo, no malicioso. El abogado de Lucía intentó argumentar que ella había actuado bajo presión emocional, que había sido víctima de circunstancias difíciles después de la muerte presunta de Rodrigo. Pero los mensajes de texto demostraban premeditación, los movimientos bancarios mostraban planificación. El acta de defunción falsa era evidencia física de intención criminal.
La aseguradora, al enterarse del fraude, inició su propia demanda civil. Querían recuperar los $200,000 más daños y perjuicios. Congelaron todas las cuentas de Lucía. Descubrieron que ella ya había gastado casi la mitad del dinero en los últimos 2 años. Viajes, ropa. Un auto nuevo que había puesto a nombre de su hermana, que resultó ser una amiga prestándole su identidad. Un mes después de su arresto, Lucía aceptó un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de fraude y bigamia a cambio de una sentencia reducida: 4 años de prisión. Obligación de devolver todo el dinero del seguro, para lo cual tendría que vender todas sus propiedades y posesiones, y renuncia temporal de la custodia de Paula hasta cumplir su sentencia y demostrar rehabilitación. Diego estuvo presente en la audiencia de sentencia, yo también. Lucía entró a la sala esposada, vestida con el uniforme gris del centro de detención. Se veía pálida, delgada, rota. Cuando el juez leyó la sentencia, ella no reaccionó. Simplemente bajó la cabeza. Al salir, Diego me dijo: «Siento algo extraño. Parte de mí quiere odiarla, pero otra parte solo siente tristeza. Ella destruyó su propia vida». «Eso es porque tienes buen corazón», le respondí. El odio hubiera sido más fácil, pero la tristeza significa que todavía ves su humanidad a pesar de lo que hizo. Eso te hace mejor persona que ella. Diego inició los trámites de divorcio inmediatamente. Dado que el matrimonio era legalmente inválido, el proceso fue relativamente simple. No había que dividir bienes porque técnicamente nunca hubo suciedad conyugal legal. Paula quedó bajo su custodia completa, pero Paula estaba lastimada, confundida. Preguntaba por su mami constantemente. Diego y yo decidimos llevarla a terapia infantil. La psicóloga, doctora Méndez, nos explicó que Paula estaba procesando no solo la pérdida de su madre, sino también la traición de confianza. Que a los 6 años es difícil entender por qué alguien que te ama puede mentirte tan profundamente. Las sesiones ayudaron. Poco a poco Paula empezó a expresar su enojo, sus miedos, su confusión sobre quién era su papá real. Diego le explicó con palabras simples que él era su papá, que la había criado, que la amaba más que nada en el mundo, que Rodrigo era parte de su historia, pero que no tenía que ser parte de su futuro si ella no quería. Rodrigo, por su parte, pidió conocerla. Habló con Diego. Le dijo que entendía si Diego no quería que tuviera contacto con Paula, pero que él quería que ella supiera que había sido engañado también, que nunca había querido lastimarla. Diego lo pensó mucho. Consultó con la doctora Méndez. Finalmente aceptó una reunión supervisada. Fue extraño verlos juntos. Rodrigo llegó nervioso con un regalo para Paula, un libro de cuentos. Paula lo miraba con curiosidad, pero también con cautela. «¿Tú eres el papá de antes?», preguntó. Rodrigo asintió. «Sí, pero tu papá de ahora es tu papá de verdad. Yo solo quería que supieras que yo también te quiero mucho, aunque las cosas se complicaron». No fue una reconexión mágica. Paula fue cortés pero distante. Diego le explicó después que tal vez con el tiempo Paula querría conocer más de su historia, pero que ahora mismo necesitaba estabilidad, no más cambios. Rodrigo lo entendió. Se fue ese día y no volvió a buscar contacto. Dejó su número por si algún día Paula quería llamarlo. Diego se mudó a mi casa temporalmente. Necesitaba apoyo. Yo necesitaba tenerlo cerca. La casa que había estado tan silenciosa después de la muerte de Ernesto se llenó de vida otra vez. De risas de Paula, de las conversaciones nocturnas con Diego mientras tomábamos té después de acostar a Paula. Un día, 3 meses después del arresto de Lucía, Paula y yo estábamos horneando bayetas. Ella estaba mezclando la masa con concentración absoluta. De repente dijo: «Abuela, ¿mami mintió porque no me quería?». Me senté a su nivel y le dije: «No, mi amor. Tu mami mintió porque tenía miedo. Miedo de perder cosas, miedo de tomar decisiones difíciles, pero eso no tiene nada que ver con cuánto te quiere. Los adultos a veces toman malas decisiones cuando tienen miedo, y esas decisiones lastiman a las personas que aman». «¿Papi va a mentirme?». «No, tu papi es diferente. Él te va a decir siempre la verdad, aunque sea difícil de escuchar.
Como cuando te dice que no puedes comer dulces antes de cenar. Eso es amor real. Cuidarte aunque no te guste en el momento. Paula pensó en eso. Luego siguió mezclando. ¿Tú también me vas a decir siempre la verdad? Siempre. ¿Me prometes? Te lo prometo. Paula sonrió. Y en esa sonrisa vi esperanza. Vi sanación comenzando. Diego empezó a salir otra vez con amigos, a reír. Seguía abolido, seguía procesando la traición, pero ya no estaba paralizado por ella. Una noche me dijo, «Mamá, parte de mí se pregunta si alguna vez podré confiar en alguien otra vez, pero otra parte se da cuenta de que no todos son como Lucía, que hay gente buena, que tú me enseñaste a ser buena persona y eso no se borra por lo que ella hizo». «Exacto», le respondí. «Lo que Lucía hizo habla de ella, no de ti, no de las mujeres, no del amor, solo de sus propias decisiones egoístas». Diego decidió quedarse en mi casa permanentemente. Adaptamos una habitación para Paula, otra para él. La casa se convirtió en nuestro hogar compartido. Comíamos juntos, cuidábamos a Paula juntos, enfrentábamos los días difíciles juntos. Mariana, mi exalumna del registro civil, vino a visitarme un día. «Carmen, hiciste lo correcto. Esa niña está mejor ahora». Yo no estaba tan segura. Paula había perdido a su madre, al menos temporalmente. Había perdido la inocencia de creer que los adultos siempre dicen la verdad. Pero había ganado estabilidad, había ganado un padre presente, había ganado la certeza de que yo siempre la protegería. Y lentamente, día a día, nuestra nueva normalidad se estableció. Una normalidad construida sobre verdad, no sobre mentiras, sobre amor real, no sobre manipulación. Hoy Paula tiene 7 años. Han pasado 6 meses desde que Lucía fue sentenciada. Paula todavía pregunta por ella a veces, pero cada vez con menos frecuencia. La doctora Méndez dice que es normal, que los niños se adaptan más rápido de lo que creemos cuando tienen estabilidad y amor. Aprendí algo en todo esto, que las mentiras, no importa qué tan bien construidas, siempre tienen fisuras, y que a veces esas fisuras se muestran en los lugares más inesperados, en una frase repetida por una niña, en un patrón que no encaja, en una vocecita que dice más de lo que pretende. También aprendí que proteger a los que amas significa estar dispuesta a ver verdades incómodas, a investigar cuando algo no se siente bien, a actuar incluso cuando es más fácil quedarse callada. Mi hijo dice que le salvé la vida. Yo no lo veo así. Solo hice lo que cualquier madre haría. Escuché, presté atención, y cuando vi que algo estaba mal, no miré hacia otro lado. Si mi historia te conmovió, compártela, porque necesitamos recordar que los secretos lastiman, que las mentiras destruyen, y que a veces la mayor valentía está enfrentar verdades que preferiríamos no conocer. Gracias por escucharme. Dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios, ¿qué hubieras hecho tú en mi lugar? Esta historia ha sido modificada para proteger la identidad de las personas involucradas. Los nombres, ubicaciones y algunos detalles específicos fueron cambiados, pero los eventos principales sucedieron tal como los conté.